'cause that's perfect to me. 'Cause that's perfect to me. No matter where I go, everybody stares at me. Not into fancy clothes, I'm rocking baggy jeans. Getting too close for comfort, but comfort is what I need. So I eat my body weight in chocolate and ice cream. Maybe I bite my nails and don't think before I speak. Don't fit in any crowd, don't ever get much sleep. I wish my legs were bigger, bigger than New York City. And I love who I want to love, 'cause this love is gender free. Muy buenas tardes, bienvenidos a la gala de entrega de los premios Empresa Teruel 2021. Mi nombre es Alicia Martín, soy responsable del área de radio del Grupo de Comunicación La Comarca. Les voy a acompañar durante este evento en el que conocemos los galardonados este año por parte de COE, CEPIME, Cámara de Comercio y también el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, que promueven y organizan esta cita. Una cita que en esta ocasión se ha trasladado hasta Andorra, a este precioso entorno que nos acoge aquí y ahora el Museo Minas. Un año más, el tejido empresarial de la provincia de Teruel se une en este encuentro que busca poner en valor la capacidad y el esfuerzo de adaptación y crecimiento de las organizaciones que operan en nuestro territorio, sacando el máximo partido a los recursos que sabemos son muchos. Esta gala se compondrá de 3 bloques que concluirán con esa entrega de los premios Empresa Teruel 2021. Primeramente vamos a dar paso al saludo de las autoridades, después asistiremos a una mesa redonda que lleva por nombre Teruel en positivo, oportunidades de desarrollo, y en la que intervendrán diferentes invitados y ya finalmente cerraremos este evento con el plato fuerte, como es la entrega de esos premios a las empresas seleccionadas. Cabe destacar que la normativa sanitaria actual hace que no pueda ser posible una entrega propiamente dicha, presencial, física, sino que serán los galardonados los que tengan que coger el premio correspondiente del lugar habilitado a tal efecto para minimizar el riesgo de contagio. Dicho esto, invitamos a subir ya al escenario al alcalde de Andorra, Antonio Amador, que nos da la bienvenida desde este singular enclave que habla de la historia de Andorra y también de toda la comarca. Solo hay uno. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a COE, CEPIME, Cámara de Comercio de Teruel y al Gobierno de Aragón permitirnos acoger este acto tan importante en Andorra. Celebrarlo aquí adquiere un significado especial. Son los momentos difíciles los que proporcionan una visión real de las cosas, los que hacen darles la importancia que merecen, y como sabéis nos encontramos ante un gran reto en este territorio. Y precisamente mañana, 30 de junio, hará un año del cierre de la central térmica Teruel de Andorra. No obstante, siento que tenemos delante la oportunidad de diseñar, de diversificar, de trazar con lo aprendido, con la experiencia adquirida, sabiendo cómo sí y cómo no se hacen las cosas, construir el futuro de aquí,
de este territorio. Y las oportunidades hay que aprovecharlas. Sois expertos, necesarios, imprescindibles y protagonistas en construir ese futuro. Teruel es una magnífica provincia, es dura y es exigente, pero es muy diversa, con multitud de posibilidades y con una gran cantidad de recursos endógenos y características que permiten el desarrollo de cualquier actividad productiva y económica, que ha forjado el carácter de las y los turolenses. No tenemos calles ni barrios donde viven miles de posibles clientes. Tampoco competimos en igualdad de condiciones en muchos aspectos, pero a base de trabajo, de esfuerzo, tesón, muchas dosis de ingenio, innovación y atrevimiento, tenemos grandes empresas, referencias, muchas de ellas en su sector, pioneras en la internacionalización y uso de nuevas tecnologías. Y perdonar que haga aquí un inciso, porque se habla mucho de la brecha digital generacional, pero no de la brecha digital productiva, económica o empresarial. Mi reconocimiento al Gobierno de Aragón, que vio la necesidad hace tiempo y se puso manos a la obra. Se ha sumado la Diputación Provincial también, pero esta es la tarea y la urgencia que deben tomar cartas en el asunto, y así me consta, administraciones superiores. Es imprescindible agilizar y priorizar el tener unas comunicaciones digitales actuales. También es muy aragonés, pero dejemos ya los complejos. Complejos en cuanto a poner en valor lo mucho y lo muy bueno que hacéis y la calidad que atesoráis. Y sobre todo, como alcalde de Andorra, quería felicitaros y agradeceros el compromiso y la apuesta que tenéis por el territorio, el arraigo que tenéis con vuestra tierra y con nuestros pueblos. De fuera me han dicho, y es verdad, alcalde, le aseguro que por proyectos y su calidad no será. No existe este compromiso ni proyectos de esa calidad en otras zonas de transición. Vamos, que no hay ese músculo empresarial ni ese arraigo del que hablaba. Mi respuesta, lógicamente, es esto es Teruel, y luego les dije que facilitasen las cosas para que materialicéis esos proyectos lo antes posible. Que los agilicen para que sean realidad cuando se necesitan. Otra clave que hay que corregir ya, la tramitación administrativa. Creamos en lo que ya hemos demostrado. En Teruel podemos hacer cualquier cosa, de cualquier sector. Ejemplos hay. Dejemos eso de recuperar del baúl de los recuerdos modelos y proyectos trasnochados o ocurrencias insostenibles. Los que conocemos Teruel, los que vivimos Teruel, no digo en Teruel, aunque también ayuda, sabemos todo lo que ofrece nuestra tierra. Pero sobre todo, hablemos, démonos a conocer, ofrezcamos, promocionémonos lo que tenemos, que es mucho y de mucha calidad. Gracias a todas las empresas que sois, a todas las que habéis venido, y a aquellas que consideráis que Teruel puede ser una oportunidad, os pido una cosa, conocernos un poco más y seguro que formaréis parte de la familia turolense. Me he alargado más de lo que hubiera debido, menos de lo que suele ser habitual en mí, pero desde aquí, desde un enclave como este, que define perfectamente Andorra, os pido que nos ayudéis a dibujar juntos un futuro lleno de porvenir, progreso y oportunidades para Andorra, para el territorio y para la provincia. Y de verdad, consideraos en vuestra casa y en vuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias al alcalde de Andorra, Antonio Amador. Antes de continuar, recordar que esta gala, que acoge a unos 100 invitados, está siendo retransmitida en directo también a través del canal de YouTube de COE y también en el periódico digital lacomarca.net. Ahora damos paso a, en este caso, Juan Ciércoles, presidente de COE Teruel y CEPIME Teruel, para que diga unas palabras. Muy buenas tardes. Apreciado vicepresidente y consejero del Gobierno de Aragón, Arturo, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Maite, alcalde, Antonio, presidente de la Diputación Provincial, Manolo, subdelegado del Gobierno, José Ramón,
subdelegado de Defensa en Teruel, José Antonio, delegado territorial del Gobierno de Aragón, Benito, gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar, autoridades civiles y militares, presidente de CEPIME a nivel nacional, Gerardo, como no, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis, presidentes y representantes de organizaciones empresariales y sindicales, empresarios y trabajadores, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición del Premio Empresa Teruel, la 17ª, una edición muy especial para todos nosotros, por muy diversos motivos, pero fundamentalmente por volver a juntarnos todos en el tejido empresarial turolense, con la esperanza puesta en el horizonte de una vuelta a la normalidad, en la que la pandemia forme parte, por fin, del pasado. No quiero tener unas palabras de desaliento y desánimo en este momento. Debemos mirar al futuro con optimismo, como siempre, pero tampoco quiero olvidarme de nuestro pasado reciente, de todos aquellos que ya no están con nosotros. Vaya, por tanto, un sentido homenaje de recuerdo para todos nuestros compañeros, empresarios y trabajadores que se han quedado por el camino. Y a su vez, un merecido reconocimiento para todos aquellos que han estado al pie del cañón en los peores momentos de esta pandemia. También empresarios y trabajadores, tratando de abrir sus negocios para prestar sus servicios, las administraciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestros queridos sanitarios. Todos ellos siendo un claro ejemplo de fortaleza de nuestra sociedad. Decía que se trata de una edición muy especial, y así es para las entidades organizadoras, el Instituto Aragonés de Fomento, la Cámara de Comercio y las organizaciones empresariales COE Teruel y CEPIME Teruel. Porque volvemos nuevamente, por sexta vez, al Bajo Aragón histórico, en este caso a la localidad de Andorra, para celebrar el evento empresarial más importante que se lleva a cabo en nuestra provincia. Y permítamelo, también para mí resulta muy especial esta entrega de galardones, al ser la primera en la que participo en mi condición de presidente de la Confederación Empresarial Turolense. Y porque en esta ocasión, esta ceremonia se desarrolla en mi localidad, Andorra, siendo además la primera vez que no se celebra en Teruel y en Alcañiz. También en especial porque mañana se cumple un año, como muy bien ha dicho mi alcalde, del cierre de nuestra central. Todo un símbolo de esta provincia, que ha sido el motor de la economía turolense durante los 40 últimos años. Quiero ser breve, pero quiero aprovechar la ocasión de contar con una audiencia tan distinguida como la que tengo el honor de que me acompañe, para destacar la oportunidad de desarrollo, tal y como reza el título de nuestra mesa redonda, que tiene por delante nuestra querida provincia. En este sentido, quiero remarcar 4 herramientas de trabajo que pueden resultarnos de utilidad para volver a la senda del crecimiento y de la generación de riqueza y empleo de nuestra provincia. Empezaré por la más antigua de todas ellas, el Fondo de Inversiones de Teruel. Un fondo cofinanciado al 50% por la Administración General del Estado y por el Gobierno de Aragón, que ha permitido, desde el año 1992, un importante desarrollo del tejido productivo de nuestra provincia, gracias a proyectos estratégicos dinamizadores como son Motorland Aragón, Tecnopar, Dinópolis, Galáctica, CESCA, el aeropuerto de Teruel. Ejemplos, todos ellos, de la importancia de este fondo, que espero que pueda continuar generando inversiones en nuestro territorio durante muchos años. Ahora que además, y después de no pocos años solicitándolo,
cuenta con nuestra participación para poder trasladar el punto de vista sectorial y territorial de las organizaciones empresariales. En este sentido, quiero trasladar esta oportunidad a todo nuestro tejido empresarial, para que entre todos podamos aportar ideas, propuestas y proyectos que puedan ser tenidos en consideración para vertebrar y desarrollar nuestra provincia. Esta es la mejor manera de defender el FITE y de contribuir a sus fines. Debo de nombrar, además, una herramienta de más reciente creación, pero no menos importante para nuestro territorio, especialmente en el que nos encontramos, como es el mecanismo de la transición justa, que tiene como objetivo el mantenimiento y la creación de actividad y empleo, así como la fijación de la población en los territorios afectados, entre otros por el cierre de las instalaciones térmicas. Un instrumento, por tanto, que debe resultar de utilidad para apoyar y respaldar desde la Administración pública proyectos de inversión generadores de empleo, que permita la supervivencia de comarcas como en la que nos encontramos, que ha sido durante muchos años un referente industrial y económico del conjunto de Aragón y que por este mismo motivo merece una oportunidad alternativa para su desarrollo. Recuerdo la referencia que casi todos los turolenses hemos compartido hacia la central térmica de Andorra, como motor de nuestra economía, equivalente al peso que tiene la Opel, la General Motors, o ahora mismo no sé exactamente, para Zaragoza. Aquí se nos ha ido nuestra General Motors. Entre todos, arrimando el hombro, debemos aprovechar la transición justa para que esta pérdida no sea irreparable. Hemos hablado de herramientas que ya tenemos a nuestra disposición y no quiero quedarme sin nombrar los fondos de recuperación, conocidos como fondos europeos, que se vienen gestando desde hace unos meses a través del mayor estímulo económico que jamás se ha puesto en marcha en la Unión Europea. En el caso de España, articulados a través del Plan de Recuperación y Transformación, deben suponer una inyección económica para todas las empresas que permita su transformación y adaptación hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y debo destacar el pronombre que he pronunciado. Todas, todas. Me estoy refiriendo a todas las empresas, desde las grandes hasta las pequeñas. Es fundamental que estos fondos lleguen a los autónomos, pequeños y medianos empresarios, para que también ellos tengan la oportunidad de adaptar sus empresas a una nueva realidad verde, más digital y más social. Es un tren que no debe pasar de largo para las pequeñas empresas de la España rural. En este sentido, quiero destacar el esfuerzo y el trabajo desarrollado por las patronales de Cuenca, Soria y Teruel para impulsar, dentro de este plan de recuperación, un proyecto para los territorios rurales y despoblados, basado en la digitalización y resiliencia, capaz de generar nuevas oportunidades empresariales y laborales para la población de estas zonas, los jóvenes y los nuevos pobladores. Un proyecto que cuenta con socios de referencia mundial e innovación tecnológica, que permita el acceso a nuestras empresas a las nuevas tecnologías y a las infraestructuras de comunicación del siglo XXI. Por último, y no por ello menos importante, he querido dejar para el final un hito que puede suponer la mayor ventaja competitiva de su historia para nuestras empresas. Desde COE, CEPIME, Teruel, junto con nuestros compañeros de Soria y de Cuenca, hemos trabajado durante los últimos 10 años, dedicando una gran cantidad de nuestros recursos y esfuerzos para hacerlo posible. Me estoy refiriendo a las ayudas de Estado aprobadas el pasado 19 de abril por la Comisión Europea y por la que las pequeñas y medianas empresas y autónomos de estas 3 provincias podremos percibir ayudas de funcionamiento equivalentes como máximo el 20% de sus costes laborales. Repito,
el 20% de sus costes laborales. Quédense con la copla. Este logro es gracias al apoyo de los empresarios de Cuenca, de Soria y de Teruel, a los trabajos que desde las patronales de estas tres provincias llevamos desarrollando en materia de despoblación y a la colaboración y esfuerzo común desarrollado en Bruselas con el Gobierno de Aragón y las Juntas de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Para que estas ayudas sean una realidad en el 2022, es fundamental que el Gobierno de España adopte con la máxima urgencia la decisión de ejecutar y financiar este instrumento. Desde COE CEPIME Teruel seguimos trabajando para que así sea y esperamos muy pronto anunciaros muy buenas noticias al respecto. Finalizo mi intervención agradeciendo la labor que diariamente realizan los empresarios y trabajadores turolenses, sustento económico y social de nuestra provincia, al Gobierno de Aragón, que a través del Instituto de Aragonés de Fomento mantiene su apuesta firme por estos galardones que reconocen el trabajo al tejido productivo de esta tierra. A la Caja Rural de Teruel, por estar siempre al lado de nuestras empresas y patrocinar este evento. A los medios de comunicación por la labor de altavoz que diariamente realizan desde nuestras reivindicaciones y demandas, que son las de nuestra tierra. Y a los dos representantes, Alicia y Chema, con quienes hemos podido contar en el día de hoy, ofreciéndonos su conocimiento y su gran profesionalidad para conducir este evento, y a todos ustedes por acompañarnos en esta gran ocasión, que espero y deseo mantengan en su recuerdo durante muchísimos años. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Juan Ciércoles, presidente de COE y CEPIME Teruel. Invitamos también a subir ahora mismo al escenario a Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel. Pues sí, hay mucha gente. Buenas tardes. Vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejera, alcalde, muchas gracias por acogernos aquí en Andorra. Autoridades, presidentes de COE, CEPIME. Es un placer volver a estar en un acto como este después de un año y la verdad es que veros a todos aquí es positivo, es muy positivo porque significa que la provincia sigue funcionando. El año pasado, cuando terminé mi discurso, planteé tres retos que tenían que ver con la sociedad, tenían que ver con las empresas y tenían que ver con la administración. El primero, de la sociedad, yo creo que ha sido un ejemplo en conjunto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Yo creo que la sociedad ha dado la talla. A nivel empresario, hemos mantenido el tipo en el peor momento, es decir, yo cuando escribía el discurso ponía quizás en el peor momento, no, en el peor momento. Nos ha tocado vivir un esfuerzo personal, y recalco la palabra personal, que no hemos dudado en adoptar. Es cierto que empezamos a ver la luz, pero que en el camino se han quedado muchos compañeros. Es cierto que los más afectados han sido principalmente el comercio y la hostelería. Y luego la administración. La administración, se ha demostrado que la administración, cuanto más cercana, muchas veces hablamos de la administración cercana y no le damos un valor porque hablamos de la administración como un ente. La administración, desde los ayuntamientos, las comarcas, la Diputación, el Gobierno de Aragón, nos han demostrado que con muy poco, porque la realidad es que al final los que abastecemos la administración estamos aquí sentados, pues con muy poco han tenido que hacer juegos de malabares.
Y ahí es donde se ha visto realmente la cercanía de esas administraciones. Hemos visto cómo ayuntamientos han sacado bonos, el Gobierno de Aragón también, la Diputación también, no sé si con esto hago un spoiler o no, pero bueno. Hemos visto cómo se han dado ayudas directas, cómo se han suprimido tasas. Y lo más importante de todo esto es que han sido pequeñas ayudas que en muchos casos nos han salvado, pero son ayudas y estrategias que yo creo que van a servir para el futuro. Yo creo que se tienen que quedar muchas de ellas en el ADN de la propia administración porque han ayudado a generar consumo y a generar un movimiento económico. El resultado de todo esto es que hoy la situación es totalmente distinta a la que podíamos haber visto hace un año, viendo cómo poco a poco vamos recuperando la normalidad sin perder nunca de vista la seguridad. Ha sido un año muy duro. En las cámaras de comercio y en las organizaciones empresariales no hemos dejado de trabajar para ayudar a que las empresas pudieran seguir llevando a cabo su actividad de la forma lo más normal posible. Hemos estado en primera línea para atender vuestras necesidades y trasladar vuestras inquietudes y el resultado, desde mi punto de vista, es esperanzador. Vaya mi agradecimiento a todas las personas de nuestra organización que lo han hecho posible. No hay que dejar de apoyar a las empresas, porque son quienes van a permitir la salida económica y la normalidad en Aragón y en España. Son, en definitiva, la llave de la recuperación y la prosperidad. Y en este punto quiero destacar que sigue siendo imprescindible la unidad histórica en esta provincia de sindicatos, que no los veo por aquí, pero sé que están, ahí los veo, sindicatos, y de los agentes económicos, que tan buenos resultados han generado en esta provincia. Yo creo que en eso hemos sido un ejemplo y debemos de seguir siéndolo. Como bien ha dicho Juan, vamos a contar también con la oportunidad que suponen los fondos europeos de recuperación, donde coincido totalmente contigo, Juan, donde nos la vamos a jugar en serio, donde tenemos que corregir los desequilibrios estructurales y para hacer que nuestras empresas sean más eficientes y más digitalizadas, que es una palabra que está de moda, pero que, que antes era una moda y ahora es una realidad en muchos casos. En este marco, sigo insistiendo en lo más importante que yo creo que hay ahora mismo para las empresas, que es la internalización. También es cierto que es lo que más nos toca a Cámara y yo creo que es muy importante la internalización. Es una gran oportunidad que tenemos que seguir apostando por ella y desde Teruel vamos a seguir haciéndolo. Las cifras nos acompañan. El año pasado fue un año muy duro, pero las cifras de exportaciones de la provincia de Teruel se incrementaron un 4,57% en valor y más de un 20% en operaciones, lo que vuelve a demostrar que esta es una de las vías de crecimiento empresarial. Si ya hablamos de este año, porque esto va a gran velocidad, en el mes de marzo cerramos datos y estamos hablando de un crecimiento de un 4,38%. Yo creo que son muy buenas noticias. Como asignatura, tenemos que seguir trabajando en las exportaciones del sector agroalimentario. Me hago eco de las declaraciones del consejero de Agricultura, quien destaca que en los últimos 5 años en Aragón se ha incrementado un 277%. Pero es que la provincia de Teruel, en los últimos 4 años, ha incrementado un 165% el valor y un 140% las operaciones. Muestra de todo esto, de esta internalización, es la empresa que dentro de un momento, a la que tendré el honor de entregar el premio Empresa de Internalización, integrada en un grupo empresarial que es ejemplo y elemento indispensable en el desarrollo económico y social de esta provincia. Mi enhorabuena a todos los premiados, que por primer año yo creo que ninguno de los que hemos dicho el discurso hemos agradecido directamente al premiado, con lo cual lo hemos hecho bien. Muchas gracias a todos y mucho ánimo.
Y muchas gracias a Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio de Teruel. Tras estas palabras de bienvenida de nuestros invitados y la presentación de este evento, vamos a pasar enseguida a la mesa redonda, unos segundos que están microfonando ahora mismo a los ponentes en esta ocasión. En este momento recordamos también que este evento, que esta gala que alcanza su 17ª edición, está siendo retransmitida a través del canal de YouTube de COE y también a través de lacomarca.net. Y también hace un poquito de calor, cualquier persona invitado que lo necesite puede pedir agua a nuestras compañeras y se la facilitarán. Enseguida damos paso ya a esta mesa redonda que lleva por nombre Teruel en positivo, oportunidades de desarrollo, palabra clave esta, oportunidades. Y para eso invitamos enseguida a subir al escenario a los participantes. Son José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, y también Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. La persona encargada en esta ocasión de moderar esta mesa redonda es Chema López Juderías, director de Diario de Teruel, a quien enseguida cederemos el testigo, así que animamos a los ponentes y a Chema a que suban ya al escenario. Ya estamos todos. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a los organizadores del Premio Empresa por invitarme a presentar esta mesa redonda. Ahora creo que vamos a escucharlo mejor. Me voy a quitar la mascarilla. Bueno, de momento no me la voy a quitar porque si no seguro que rompo el micrófono. En primer lugar, lo que quería disculpar la presencia de Víctor Francos, del secretario de Estado de Política Territorial. Tenía hoy un compromiso en Madrid y no ha podido estar presente en esta mesa redonda. Así que, en cualquier caso, tenemos a 3 ponentes de lujo. Tenemos solo media hora de debate. Igual lo podemos alargar un poco más, pero seguro que nos va a faltar tiempo con todas las cosas que nos tienen que contar. Algunas que ya han adelantado las personas que han subido al escenario. Tenemos que hablar de las ayudas a las empresas de Soria, Cuenca y Teruel. Tenemos que hablar del COVID. Tenemos que hablar de la digitalización, del Next Generation, del Fight for Rural, del que también se ha hablado aquí, o sea que tenemos muchas cosas que contar y por eso contamos con Gerardo Cuerva Valdivia, que es presidente de CEPIME. Gerardo, buenas tardes y bienvenido a Andorra. Hola, muy buenas tardes. Un auténtico placer estar aquí con vosotros. No vamos a pasar mucho calor, pensábamos que íbamos a pasar más calor, pero no se está mal. Lo tengo claro, yo soy del sur, soy de Granada y me habéis dado el mensaje claro. El sol del sur no es tanto, hay sol en otros lugares de España y sol precioso como el que tenemos hoy aquí en Andorra. Muy bien. Tenemos también a José Luis Izuel Sanz, que es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Bienvenido a Andorra también. Un placer, gracias por invitarme a participar en este foro y, bueno, y felicitar a todos los premiados, que yo creo que es el acto principal de hoy, ¿no? Muy bien. Y Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón, consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Bienvenido una vez más a Andorra. Tenemos muchas cosas de las que hablar, lo decía al principio, han sido 15 meses, están siendo 15 meses muy duros, no en este país, ni en Teruel, ni en Aragón, sino en todo el mundo por culpa de la pandemia del coronavirus. Estamos empezando a ver la luz. Hoy, precisamente, el Gobierno de Aragón ha anunciado que entramos en alerta de nivel 1 en la comunidad, que se levantan varias de las restricciones que había. Parece que la vacunación va bien, parece no, la vacunación va bastante bien y, por lo tanto, empezamos a ver un poco la luz. La situación ahora mismo en España, en Aragón, en Teruel y en el mundo no tiene nada que ver con la situación que vivíamos hace exactamente un año, el verano pasado. Así que es momento de hablar de precisamente el título de esta mesa redonda, Teruel en positivo, oportunidades de desarrollo. Voy a empezar por el vicepresidente de Aragón, por Arturo Aliaga. ¿Cuáles son esas oportunidades de desarrollo que se presentan a la provincia de Teruel, especialmente ahora, una vez que empecemos a superar definitivamente la pandemia? Bueno, yo lo voy a decir con toda sinceridad. Después de estar 35 años luchando por el futuro de esta provincia, la primera vez que llegué a esta ciudad de Andorra, querido alcalde, fue el 9 de marzo de la 87, cuando el corazón minero energético estaba... Y hemos estado todos estos años trabajando con los agentes sociales, con las empresas. Algunas cosas nos han salido mal, pero otras no han salido tan mal. ¿Cuál es la oportunidad del momento?
pues algún empresario que hay aquí que conoce bien la trayectoria o la historia es que una visita de la OCDE, los jefes vuestros de donde están los países, para dar un mensaje de cómo se podía desarrollar la provincia de Teruel. ¡Qué casualidad! En el 87 decían que el futuro de la provincia de Teruel pasaba por el turismo, que no había casi nada. Decían que el futuro de la provincia de Teruel pasaba por la energía, ahí se equivocaron porque perdimos la central térmica de Escucha, la cuenca minera central, y hemos perdido esta central por cuestiones ajenas de CO2 y de limitaciones a las combustiones por Europa, por decirlo de una manera clara, por la descarbonización esa mundial, y el tercer sector eran las energías. Y curiosamente, esa sustitución que viene ahora, porque creo que lo podemos contar, la propia consejera, estamos trabajando codo a codo, pues se anuncian la primera convocatoria de España del cierre de la transición justa, son los megavatios de la central térmica. Y sobre proyectos de energías renovables vamos a tener, desde luego, una cuestión importante. También con el Ayuntamiento está trabajando la propia Endesa, puede haber procesos importantes. Luego, primero, el turismo, que está teniendo su repercusión, incluso a partir de la llegada de Motorland, hay un turismo del motor, todo el turismo del Matarraña, el Bajo Aragón histórico, el de cultura, historia, patrimonio geológico, el sur de la provincia con los temas de Dinópolis, las bodas de Isabel, que ha florecido en turismo, la energía, que tenemos la oportunidad de situarnos, y hay proyectos que se han anunciado por la propia ministra de cuestiones relacionadas con el hidrógeno y de ser otros líderes en producción energética renovable de futuro, el turismo, la energía y, desde luego, la agroalimentación. Me la dejo para el final también, porque el origen, algunos de los proyectos que vamos a ver, la agroalimentación, está dando unos resultados magníficos, desde el lanzamiento de la trufa, todo nuevo, después del año de la visita del 89, donde yo los acompañé a los técnicos, todo nuevo, todo ex novo. Luego sí que se trazaron unas líneas de desarrollo que los diferentes gobiernos, yo hago referencia al Gobierno de España también, con el FITE, los apoyos concretos de algunos ministerios, los temas del agua, los regadíos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay trazado un camino bien claro. El otro camino lo hemos tenido que abandonar, pero el camino del turismo, el camino de la industria agroalimentaria y el camino de la energía descarbonizada, yo creo que nos ponen en otra dimensión de desarrollo. Que son caminos que en esos años precisamente todavía no se habían abierto en el caso del turismo, ¿no? Bueno, yo desde luego, viendo datos, lo ha dicho muy bien el presidente de la Cámara, o lo ha dicho los 4 grandes bloques de lo que viene de los fondos. Ya están llegando fondos europeos del MRR, la consejera lo sabe bien. Nosotros sacamos 2 órdenes de ayudas a las pymes el 14 y 15 de julio que llevan 20 millones de euros de fondos READ. READ, ya, directamente. Los programas MOVES 2 y MOVAS 3 llevan fondos READ para poner puntos de recarga, para compra de coches eléctricos, y alguna empresa de Teruel ya está sustituyendo sus vehículos por vehículos propulsados con energías limpias. Luego, si no notáis lo que viene, se va a notar enseguida como se fue notando. Y luego, en la relación al FITE, aunque se citen los grandes proyectos, yo creo que hay otros proyectos importantes que han mejorado la calidad de vida, y el MINER pues, ha hecho un gasoducto fundamental para que las empresas de Teruel tengan gas, o refuerzos eléctricos. Luego, al final, yo creo que hay una senda trazada como tiene que ser ahora, sostenible, verde, digital. Y, como ha dicho también alguno de los ponentes, en los FITE hemos colocado cuestiones, la consejera lo sabe muy bien, para temas de digitalización de empresas. Y vais a tener una buena sorpresa, porque en las conversaciones que hemos tenido recientemente se tienen en cuenta las peticiones empresariales para reforzar
los apoyos a las pymes y a las grandes empresas. De la digitalización hablaremos luego, porque además hay que hablar mucho en este sentido. De hecho, creo que ha sido Juan el que ha hablado del Fight for Rural, del proyecto que ha presentado la SESPA, y hablaremos luego de eso. Gerardo Cuerva, le traslado la misma pregunta que al vicepresidente. ¿Qué oportunidades de desarrollo puede tener un territorio como la provincia de Teruel? Usted no es de aquí, no conoce completamente las interioridades de este territorio, pero sí qué posibilidades se le pueden presentar en este momento a territorios rurales como la provincia de Teruel. Bueno, yo creo que el marco es incomparable. Realmente yo creo que nacemos o arrancamos de una materia prima incuestionable, que es este marco que hay en la comarca. Realmente Teruel, la grandeza de Teruel está por descubrir. El pilar básico del desarrollo, uno de los pilares básicos del desarrollo en el mundo, sin duda, lo apuntaba el vicepresidente y lo apuntabas tú, es el turismo, es el ocio. Yo creo que esas agendas tan apretadas que estamos acostumbrados a manejar está haciendo que la población no sepa ni divertirse. Bueno, pues yo creo que sin duda en ese escalón del sector servicios habrá mucho que explorar. Yo creo que realmente la irrupción de la tecnología, y no quiero entrar al detalle de la tecnología y la digitalización como tal, puesto que seguro ahora, como bien decía, entraremos, pero la irrupción de la tecnología en nuestras vidas, en nuestra sociedad, ha hecho que ésta cambie de forma vertiginosa. Y al cambiar la sociedad, cambia la empresa. Y al cambiar la empresa, cambia la gestión de la misma. Oportunidades que hace 30, 40 años, como la internacionalización, que decía el presidente de la Cámara, para una empresa era poco más que un hito insalvable, un escalón que realmente se alejaba de nuestra realidad y de nuestras posibilidades. Hoy día, con esa irrupción de la tecnología en el mundo empresarial, en la sociedad, cualquier empresa, ya sea cual sea su tamaño, es capaz de meterse en cualquier mercado internacional. Por tanto, son muchos los aspectos que vosotros conocéis mejor, pero sí a mí me gustaría remarcar la capacidad de adaptación de la clase empresarial. Yo creo que el empresariado somos gente inconformista y somos gente que siempre buscamos esa evolución, esa mejora continua en cualquier proceso de los que tenemos nosotros dentro de nuestro entorno, de nuestra empresa, pero realmente creo que somos una pieza fundamental para el avance de la sociedad. Por eso yo invito a los empresarios turolenses a no rendirse. Han sido momentos muy complicados los que hemos estado pasando. He tenido el privilegio de clausurar la asamblea de los empresarios de Teruel esta misma tarde y se lo decía a ellos. En muchos momentos nos hemos visto solos. Nos hemos visto solos porque era una situación decisiones administrativas que no podíamos cuestionar, que no se debían cuestionar porque por encima estaba y está la vida de las personas, han hecho que nuestra actividad se parara de forma automática. Por eso nosotros pedimos a las administraciones esa ayuda. Y yo me atrevería a decirla no como ayuda, sino como compensación a esa decisión administrativa que ha dejado sin efecto nuestra propia actividad. Por eso es el momento para que salgan todas esas ideas que decía el vicepresidente y que ponemos encima de la mesa y que seguro que muchos de vosotros tenéis. Ahora es el momento de apostar y apoyar a la empresa. Ahora es el momento, de verdad, si queremos salir de esta situación, de subirnos en el vehículo de la empresa. Y por eso nosotros le pedimos a los gobiernos, en este caso al Gobierno de España, como CEPIME a nivel nacional, pero también al Gobierno de la región, y aprovecho para saludar al presidente de CEPIME Aragón, mi querido amigo Aurelio López de Hita, que tanto trabajamos en CEPIME como vicepresidente, para decirle que no es el momento de retirar estímulo alguno. Yo creo que es el momento, si cabe, de poner más carne en el asador. No podemos lamentarnos mañana que por qué no ayudamos a ese tejido productivo para salir adelante. Son muchas de las cosas que me gustaría comentaros. No quiero monopolizar ni muchísimo menos el tiempo, pero ahí están los fondos que a mí me gustaría dar mi opinión sobre esa oportunidad necesaria que tenemos de ejecución de los fondos europeos. Porque si nos remitimos a la historia, desgraciadamente, y lo podemos comprobar en cualquier momento, España no ha sido buena ejecutora de fondos europeos. España en el último plan plurianual tan solo consiguió ejecutar el 40% de los mismos.
Ahora no nos podemos permitir esa situación. Ahora tenemos que ser capaces de articular y tenemos que ayudar a los gobiernos, y tenemos que ayudar al gobierno de España y al gobierno de las regiones y al gobierno municipal y a los gobiernos municipales para canalizar esos fondos, porque el éxito o el fracaso será que de verdad llegue a todo el tejido productivo, esté donde esté y sea el tamaño que sea la empresa. Yo creo que ese será el éxito de esa mejora del modelo productivo que nosotros pretendemos. Muy bien, tenemos que hablar de muchas cosas esta tarde, no sé si nos va a dar tiempo, ya decía al principio que vamos a intentar que la mesa no se alargue más allá de los 30, 40 minutos. Señor Izuel, por alusiones, ¿se confía mucho en el turismo, en la hostelería para revertir la situación que hemos vivido? La misma pregunta que a los otros dos ponentes. ¿Qué oportunidades de desarrollo puede tener una provincia como la de Teruel después de lo que hemos pasado? Y ya no solo Teruel, sino Aragón e incluso España. Pues yo creo que Arturo lo contaba, no sé si se me oye, no. Hola. La mascarilla no es, seguro. Yo puedo gritar y se me oye todo. ¿Sí? Bueno, si no, vamos a ver si podemos tener, aunque sea un micrófono de mano. Sí, nos traen un micro de mano y con un micro de mano seguro que no hay problemas. Nada. Gracias. Perdón, sí. Bueno, pues como decía Arturo, en el año 87 se habla de vectores de crecimiento y se habla del turismo. Si ha habido un caballo ganador ha sido el turismo y Teruel es el claro y absoluto ejemplo, primero porque somos un sector absolutamente positivo. Hablar de positividad del futuro, pues hablar del turismo, hablar de la hostelería, es hablar de total y absoluto caballo ganador, ¿no? Hemos visto como el turismo ha sido capaz en 20 años duplicar el empleo, solo con un 15% de crecimiento en número de establecimientos. En Teruel, casualmente, esa cifra se ha duplicado, ha crecido un 30% en número de establecimientos. Hemos tirado el carro de la economía a pesar de la crisis de los 6 años, del 2008-2013. Hemos duplicado el nivel de ingresos. Es verdad que este año pasado, bueno, pues hemos descendido 70.000 millones de euros, se dejó la hostelería de ingresar, ¿no? Teruel, yo creo que tiene un futuro absolutamente, en fin, envidiable desde el punto de vista turístico. Mire, el turismo va a seguir creciendo pase lo que pase. Es verdad que hemos vivido una pandemia que, bueno, que nos ha dejado caos y que no sé, algo inesperado, y que hemos vivido unas restricciones gravísimas y que nos han puesto en una situación económica muy grave. Es verdad que están llegando ayudas, nos gustaría que fueran con menos letra pequeña, nos gustaría que fueran un poco más accesibles, pero bueno, ahí están, bienvenidas sean. Yo sé que el Gobierno de Aragón ha hecho todos los intentos posibles porque estas ayudas llegaran. Y es verdad que nos espera un futuro con muchas, como digo yo, muchas áreas de mejora, ¿no? Somos un sector intensos en mano de obra. O sea, en el año 2019, 1.700.000 empleos consolidados. Es verdad que hemos sido muy afectados. Este año pasado más de 300.000 empleos se dejaron de incorporar, pero hemos mantenido unas cifras cercanas a los 300.000 en ERES. O sea, el daño ha sido absolutamente evidente, ¿no? Pero vamos a seguir siéndolo. Teruel es verdad que ese ser intensivos en mano de obra es un inconveniente para muchas comarcas, para muchos territorios. Por eso tenemos muchas áreas de trabajo, muchos deberes que hacer, muchas áreas en las que tenemos que ir codo con la Administración para generar políticas de acercamiento, generar políticas de que seamos un sector más atractivo, que seamos capaces de acarrear personas formadas. Necesitamos cada día más formación en nuestro sector, pero somos un sector que es el sector que más felicidad vende y como ningún otro, ¿no? Así que tenemos que seguir tratando de apoyar, de empujar a este sector que, en fin, somos el escaparate de lujo de todo el sector agroalimentario. En nuestros establecimientos se ponen apellidos a los tomates, denominaciones a los jamones, se reconocen bodegas, y por eso tenemos que intentar cuidarlo, protegerlo. No digo la labor social de los bares de pueblo, ¿no? Esos bares de pueblo que son más importantes que los ayuntamientos, con respeto de los alcaldes hoy que nos acompañan, ¿no? Esos bares que hay que cuidarlos, que habría que protegerlos, que son el sitio de la reunión social en donde se sabe si uno no ha venido a tomar café, que algo le ha pasado, ese sitio tan necesario, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el sector del turismo, el sector de la hostelería, por supuesto que tiene posibilidades de crecer muchas por todos los lados. Mire, en el año 2019 hubo 1.500 millones de turistas en el mundo, ¿no? Con un crecimiento del 5% anual. O sea, estamos hablando de unos crecimientos muy importantes por encima de casi todos los sectores, y eso
nos parezca bien, nos parezca mal, pues va a seguir creciendo, ¿no? Porque todos deseamos cada día salir más fuera de casa, quedar, hacer uso de la hostelería, compartir, nos relaciona totalmente con nuestro modelo de vida, con nuestro modelo de sociedad, con nuestra cultura, y por eso se ha quedado demostrado en esta pandemia que los bares son muy necesarios, muy necesarios. Se han vivido situaciones muy graves en muchos territorios, en ese pequeño bar del pueblo restringido, a pesar de que no había ni un contagio. Yo entiendo que las medidas quirúrgicas son difíciles, pero bueno, hemos tenido que alzar la voz para contarlo, porque no nos ha quedado más remedio, ¿no? Y vamos a seguir alzando la voz, pero bueno, pensando en positivo, Teruel tiene muchas oportunidades en nuestro sector de seguir creciendo. Se ha crecido exponencialmente. Vemos qué sería hoy de ciertas comarcas sin el turismo, sin la gastronomía, sin la hostelería, con esa presencia. Y por lo tanto, bueno, pues aquí vamos a estar. No somos deslocalizables, nadie se puede ir de aquí y llevarse su bar. En fin, lo puede cerrar, pero enseguida viene otro y lo reabre, ¿no? Con otro proyecto. Pero no se puede llevar uno a otro territorio, ni se puede llevar una industria, ni se puede cerrar una central eléctrica, ¿no? La hostelería, el turismo es algo innato, vertebra el territorio, genera riqueza en los sitios más insospechados, tienen oportunidades, muchas oportunidades, pequeños empresarios de ganarse la vida, de crear empleo, y por lo tanto, pues desde aquí pedir reiteradamente a la Administración, tenemos que trabajar codo con codo, esa cooperación público-privada tiene que estar y vamos a seguir empujando como no cabe. Pues me ha dado paso el señor Izuel a la siguiente pregunta que quería hacer, precisamente, que es el de la colaboración público-privada. Siempre se habla mucho de la importancia de la colaboración público-privada, pero a veces desde fuera no terminamos de entender a qué nos referimos. En Teruel sí que es verdad que hay algunos ejemplos clarísimos de colaboración público-privada. Dinópolis, por ejemplo, que cumple 20 años este año, es un ejemplo de colaboración público-privada. ¿No sería el momento, señor Aliaga, a lo mejor de una especie de pacto de Estado, de pacto de Aragón, para establecer las bases de esa colaboración, para ampliar esa colaboración público-privada y hacerlo de una manera más sencilla, más clara y más accesible para toda la gente, de todas las pequeñas empresas que quisieran colaborar con la Administración? Bueno, yo creo que en esta tierra, y yo me alegro mucho que esté el presidente de CEPIME, ha habido siempre un plus que se llama Pax Social. El Gobierno de Aragón, y lo digo aquí, y yo he estado en muchos, ha generado un vector que se llama confianza. En este último periodo, y como hay aquí representantes de las Cortes de Aragón, representantes diputados, lo voy a decir claro. Hombre, los presupuestos en plazo, una ley de simplificación administrativa y luego en los proyectos, por ejemplo, con COE, CEPIME y sindicatos, hicimos un proyecto que se llama Aragón en Marcha, que se recaudaron bastantes millones de euros para cuando no teníamos, y Maite es testigo, yo tuve que ingresar en un hospital de esas horas que hacíamos, cuando no teníamos batas, no teníamos geles, hidrogeles, la colaboración público-privada, en este caso a través del motor de las organizaciones, fue fundamental. Y me atrevo a decirlo, cuando algunas empresas esenciales no querían abrir las puertas, lo digo aquí también, fue las organizaciones, en este caso empresariales y sindicales, las que pactamos con el Gobierno que lo que era esencial tenía que abrir las puertas. Has dicho el ejemplo de Dinópolis, efectivamente, y alguna puntearé el ejemplo de la nieve, que tenemos... Sí, era un ejemplo de Dinópolis, pero hay otros. La nieve, las entidades, han estado las entidades financieras aragonesas, especialmente aquí una presente está participando en los proyectos de Motorland, del Parque Tecnológico. Yo creo que esa ha sido una tradición. Ahora, extenderla o abrir proyectos de inversiones a las pequeñas y medianas empresas, yo lo cambio. Por ejemplo, aquí está el presidente de CEPIME, las últimas, fijaros si es importante esto, las últimas convocatorias con fondos READ que vienen de Madrid del programa de eficiencia energética en los edificios, nosotros hemos firmado con CEPIME y con las cámaras, los unos difunden y divulgan y las cámaras gestionan los expedientes en colaboración público-privada. Y puedo poner más ejemplo el programa MOVES. Es decir, yo creo que en esto hay que creer y fiarse uno de los otros. Y nosotros aquí, tradicionalmente en esta comunidad autónoma,
se ha producido esa connivencia, ya no digo pacífica, sino más que pacífica, en que se genere en Aragón confianza, y la prueba está en los datos. Se están generando inversiones propias de empresarios aragoneses importantes en esta provincia y están llegando inversiones de fuera de Aragón a Aragón. Los datos están ahí. ¿Por qué? Pues porque hay confianza, porque hay buen clima social y porque hay veces, como dices, de que esa colaboración público-privada tiene ya certificados de que existe, ¿no? Gerardo Cuerva, se ha hablado aquí al principio, ha hecho referencia al presidente de COE, Teruel, el anuncio de la Comisión Europea de que va a permitir en 2021 2022, creo que es, las ayudas al funcionamiento de las empresas de 3 provincias de España, que son Cuenca, Soria y Teruel. Es un trabajo que desde la SESPA, desde el colectivo, desde las 3 provincias, se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué sensación tiene usted que puede pasar con eso? Realmente, porque estamos hablando de un 20% de los costes laborales, que eso es mucho dinero para según qué empresas. ¿Qué sensación tiene que puede suponer para los territorios rurales y si esto se pudiera ampliar a otros territorios de España? Bueno, yo creo que esa clasificación que también se ha trabajado en el caso de esa connivencia, esa sinergia entre Cuenca, Soria y Teruel para trabajar, y aquí aprovecho a todos aquellos que habéis estado detrás al pie del cañón para sacar esa iniciativa, porque parece fácil, parece sencillo, pero realmente que la Unión Europea clasifique a estas 3 provincias como semejantes por la problemática en la despoblación o la poca población que tienen actualmente con países como Suecia, Noruega o Finlandia, quiere decir que hay un trabajo detrás muy importante. ¿Qué me dice a mí eso? Que no podemos dejar de pasar esa oportunidad. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Nosotros tenemos que convencer, y se lo decía al presidente de CEPIME, y se lo digo también al presidente de CEPIME Aragón siempre, que estaremos ahí para convencer al Gobierno de España que es una herramienta de justicia. Porque realmente yo creo que nosotros desde CEPIME lo que siempre intentamos inculcar al Gobierno, y ahora a un Gobierno con una carga un poco ideológica, pero hay que inculcar al Gobierno que hay que dar oportunidad a los territorios. Y en ese sentido, ese arma que la Unión Europea autoriza al Gobierno, en este caso al Gobierno de España, para poder paliar el sobrecoste que tienen las empresas aquí y que sean más atractivas, pone de manifiesto algo que nosotros estamos trabajando, que es convencer al Gobierno que cualquier norma, en este caso ese privilegio que nos da la Unión Europea para empresas ubicadas en estos territorios, incrementen algo esencial que me gustaría escuchar mucho más de los gobiernos, que es la competitividad. Realmente muchas veces todas las reformas, y en este caso es una modificación al plan, a la norma que rige a nivel nacional a todas las empresas, es una modificación que podemos hacer a estas empresas del territorio, al final va para simplemente incrementar esa palabra que es esencial porque, como decía antes, las empresas ya competimos en mercados globalizados, la palabra competitividad. Por eso yo creo que nosotros, en este caso, estas provincias que cuenten como presidente de CEPIME y como vicepresidente de COE, por supuesto que cuenten con nosotros como instituciones para de verdad convencer al Gobierno que este tipo de oportunidades no se pueden perder. Porque además no sería de justicia. Yo creo que a las pruebas me remito, realizar la actividad empresarial en estos momentos tan complicados ha sido difícil, ha sido muchas veces de alguna manera triste, ¿no? Ese momento que hemos pasado en el mundo y en España. Pues cuando uno no le corresponden o no le responden las infraestructuras correspondientes, no tiene las mismas reglas de juego, podamos decir, que otros en provincias limítrofes, yo creo que hay que poner especial atención porque, como digo, es un caso y un claro ejemplo de justicia. Señor vicepresidente, ¿usted cree que de verdad puede ayudar a la atracción de empresas que ahora mismo se pueden estar pensando instalarse en Zamora, venirse a Soria o a Teruel por estas ayudas? Yo creo que la palabra clave, has dicho competitividad. Yo voy a poner ejemplos, me gusta poner ejemplos. Hay alguna empresa por aquí que cuando tiene que ampliar la electricidad tiene que llevar una línea desde a veces 3 kilómetros. Cuando tiene que llevar la fibra
si está en el polígono Plaza, en Zaragoza, o en los polígonos consolidados, no tiene esos costes. Luego, el hecho diferencial de que se haya esa pequeña cosa, que es muy pequeña, yo creo que ayuda a sostener empresas en el territorio, porque al final tener empresas, y yo tengo la suerte de haber recorrido muchas en esta querida tierra de Teruel, hay costes adicionales, igual que de turismo. A veces un hotelito de turismo rural tiene que pagarse la fibra hasta que lleguen nuestras fibras. Eso ha pasado, ¿no? Entonces, todos son costes, y si los costes laborales hay posibilidades de que con esa línea que está, bueno, yo creo que es conocido que estamos trabajando del Gobierno de Aragón con el Gobierno de España para que eso cuanto antes se apruebe la norma y que se incluya, a ser posible, en los presupuestos generales del Estado del próximo año. Pero que es un tema crucial, porque sí que hay en el medio rural y en esta provincia costes añadidos. Para una granja, a veces, una pyme, un autónomo, hace falta hacer una línea de 6 kilómetros, que tiene unos costes. Hay que llevar el agua 5 kilómetros. Y entonces creo que es un alivio importante que tenga lo diferencial respecto a otras empresas que tienen para competir mejores condiciones en zonas urbanas industriales consolidadas. Por eso, a lo mejor, señor Aliaga, y se lo planteo también al resto de los ponentes, es muy importante seguir reivindicando un Teruel en positivo, porque somos un territorio, no hace falta que lo vendamos, sino simplemente se vende solo. Y vender no lo utilizo como una palabra despectiva, sino todo lo contrario. Cualquiera que recorra la provincia de Teruel rápidamente descubre todas las potencialidades que hay. Pero también históricamente hemos sido un territorio reivindicativo, hemos reivindicado lo que siempre hemos considerado que faltaba en esta tierra, se ha reivindicado desde la sociedad, se ha reivindicado desde los empresarios y se ha reivindicado también desde las administraciones, que es muchas veces los que tienen posibilidad de reivindicar esas cosas. Decía esto por el tema de la conectividad, ¿no? Yo recuerdo muchas veces una entrevista que le hice a un obispo que hubo en Teruel hace muchos años, Antonio Algora, que decía que Teruel corría el riesgo de llegar tarde a todas las potencialidades de desarrollo. Él hablaba en ese momento del ferrocarril, fuimos la última provincia en tener tren, de la autovía, que fuimos los últimos en tener 1 kilómetro de autovía, y él apostaba porque tuviéramos cuidado y sobre todo, pues reclamáramos que no fuéramos en otras cosas como la conectividad, que es de la que estábamos hablando. Eso es fundamental ahora mismo en un sector como la hostelería, que puede sorprender, ¿no? Pero sí que son factores claves, a lo mejor más importante ahora mismo que unas buenas carreteras o unas buenas comunicaciones por ferrocarril. Y cuando hablamos de conectividad no solo hablamos de Internet, del 5G, sino hablamos de mucho más que todo eso, ¿no? Sin ninguna duda, perdón. Digo, sin ninguna duda, ¿no? Pero también necesitamos comunicaciones, buenas comunicaciones. O sea, la movilidad es imprescindible para el turismo. Tenemos que estar en el mapa de poder llegar aquí, no con un coche propio, que en fin, cada día están menos de moda, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir reivindicando. Yo creo que la apuesta es un buen momento para seguir apostando, para mejorar todos los productos turísticos que tiene Teruel. Estoy pensando en el 2001, cuando se abrió Dinópolis, ¿qué ha pasado en 20 años? En 20 años esto se ha transformado. Yo recuerdo Teruel al principio no había ni tiendas abiertas los domingos. Es que no tenía ninguna... En fin, no había ninguna perspectiva desde el punto de vista turístico, ¿no? Y en cambio se ha transformado, se ha mejorado. Por lo tanto, seguir apostando primero por mejorar, si cabe, por seguir invirtiendo en todos los productos turísticos que se han creado muchos. Estoy pensando en la nieve, estoy pensando en Motorland. Por lo tanto, y seguir apostando que, bueno, en nuestro sector, en fin, todo lo que sea movilidad necesita buenas comunicaciones, necesita llegar y, por supuesto, tenemos que estar en la red con potencia, porque ahora tenemos que apostar, porque todo el tema digital, eso tenemos muchas áreas de mejora, ¿no?, en nuestro sector, y tenemos que estar permanentemente vendiéndonos, estando presentes en fin, en esos caladeros donde aparecen los turistas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es un buen momento. Yo siempre somos un sector positivo, no podemos pensar de otra manera. Es un buen momento para Teruel, para que la administración siga colaborando, apostando, invirtiendo, que es lo que necesitamos a corto plazo para mejorar todo el sector, ¿no? Esa conectividad, señora Aliaga, es fundamental. Bueno, yo he puesto ejemplos en mi despacho. No digo reclamaciones, pero un gran porcentaje de temas que tenemos sobre la mesa. Hoy
he firmado unos proyectos del Fondo de Teruel, querida consejera, de infraestructuras hidráulicas, gasísticas y tal, de municipios. Es decir, hay una empresa que se quiere instalar en Aliaga, que va a tratar las cenizas para limpiar lo que quedó central, necesita el gas del ramal que llevamos, del gasoducto hasta Aliaga y de Aliaga hasta la piscifactoría. Pues ese ramal, si la empresa se tiene que gastar 370.000 euros, o algunos casos de algunas empresas, concretamente, que tienen que llevar el agua para tener instalaciones ganaderas. Hoy mismo lo verán en el BOA. Es decir, conectividad de agua, gas, electricidad y banda ancha también hay alguna. No puede ser que una empresa puntera, que yo me la he encontrado en las ferias en París y en México, tenga problemas para mandar por Internet sus máquinas de banda ancha, o no tiene por qué tener problemas una empresa que aparece un inglés pinchando su página y que quiere reservar para venir al Matarraña. No tiene sentido. Luego vamos a trabajar, y aquí está la consejera, que es una parte importante también de esto, y estamos empeñados en que tenemos que conectarnos todos con el 5G. Yo creo tampoco se pierden oportunidades, porque al final, cuando una empresa tiene el pedigrí, tiene ya la solvencia y tiene esa fama de buen producto, buen servicio, al final, por los caminos del 4G o por el 3G, al final siempre llega el pedido y la máquina va a su sitio. Pero desde luego sí que tenemos que hacer un esfuerzo, y en eso nos estamos empeñando el Gobierno de Aragón, para que no sea en absoluto ningún obstáculo. No sé si quiere el presidente de CEPIME aportar algo más a este debate sobre la conectividad. Por aportar algo más, como decir, porque yo creo que está muy bien definido tanto por José Luis como por el vicepresidente. Está clarísimo, si uno piensa en lo básico, en el kilómetro cero, la infraestructura es esencial. Si la infraestructura no existe, todo lo que estamos hablando huelga, todo lo que estamos hablando es imposible. Por tanto, partiendo de ese axioma, esa premisa clarísima que la infraestructura tiene que hacer, yo sí invito a los turolenses, invito al Gobierno de Aragón, y lo hago también al Gobierno municipal, que hay una pata fundamental, aparte de la infraestructura, que es el conocimiento, que es realmente adquirir los conocimientos oportunos y pertinentes. El tema de la conectividad a nivel de infraestructura está clarísimo, es evidente, no se compiten con las mismas armas y por tanto es una competencia desleal lo que se produce en la actividad empresarial, pero no nos quedemos en la reivindicación de la infraestructura, que también, sino abramos y de forma paralela potenciemos la formación de nuestros ciudadanos, porque la infraestructura llegará y esperemos que sea más pronto que tarde, y tenemos que tener gente preparada para realmente acometer esos aspectos. Por eso yo creo que era por dar una pincelada más de no olvidar la capacitación de las personas y ponerlo a la misma altura, en la misma coste-oportunidad que la propia infraestructura. La culpa no es mía, porque yo no quiero cortar este debate, porque me parece muy interesante todo lo que están contando los tres ponentes, pero ya me han dicho que tenemos que terminar. Les voy a hacer una última pregunta muy rápida. Les pido que me contesten muy rápido. ¿Cómo se imaginan que va a ser el año que viene? ¿Cómo se imaginan ahora mismo cómo seremos en junio del año que viene? Que se supone que se habrá erradicado ya la pandemia, se supone que estaremos todos vacunados y se supone que veremos las cosas de otra manera. Con esa pregunta para los tres, y les pido por favor mucha brevedad, terminamos. Si quieren contestar. ¿Mucha brevedad? Sí. Más felices. Más feliz, eso seguro. Vicepresidente. Los indicios dicen que va a ser un buen año para la economía, para el empleo, para el turismo y para la activación de la sociedad. O sea, que estaremos más felices y mucho mejores que hoy. Sin ninguna duda estaremos mucho mejor. Estaremos sin mascarilla, nos podremos abrazar un poco más, nos tomaremos una cervecita y, por lo tanto, pues, sin ninguna duda seremos más felices, totalmente de acuerdo. Es lo que iba a decir, lo celebraremos en los bares. Muchísimas gracias a los tres ponentes y a continuación el momento que más estábamos esperando a todos. Por cierto, voy a aprovechar un minuto para felicitar a todos los premiados, a los que están hoy aquí, pero también para felicitar a todo el empresariado turolense por el trabajo que le ha tocado hacer en estos 15 meses de pandemia. Ha sido un
Trabajo muy penoso en algunos momentos, muy penoso. Ahora probablemente igual lo hemos olvidado, pero es bueno recordarlo, que ha sido un trabajo en momentos muy penosos y por lo tanto creo que se merecen un aplauso todos y cada uno de los pequeños, los medianos y los grandes empresarios de la provincia de Teruel. Muchas gracias. En 1920 nace la Federación Turolense de Sindicatos Agrícolas y Católicos, origen de la actual Caja Rural de Teruel. La primera oficina se abrió en la ciudad de Teruel y en 1972 comienza la apertura de oficinas en toda la provincia, hasta alcanzar las 74 actuales. En el año 2000 continúa su expansión con sucursales en las provincias de Zaragoza, Tarragona y Castellón. Cuenta con más de 91.000 clientes y más de 24.500 socios. Desde siempre, Caja Rural de Teruel ha tenido una fuerte vinculación con el sector agrícola y ganadero a través de sus cooperativas y denominaciones de origen, y con el tejido empresarial apoyando a autónomos y empresas. Ha contribuido a la modernización de la provincia y ha permanecido cerca de las personas, retornando parte de sus beneficios, apoyando proyectos sociales, educativos, culturales y deportivos. Nuestro mayor orgullo es que 1 de cada 3 turolenses considera la rural como parte de la familia. Bueno, volvemos otra vez al lugar del crimen. Entre risas, ¿eh? Pero bueno, Gerardo, reivindicativos en Teruel te puedo asegurar que somos. Y tú lo sabes perfectamente. El día que tomó posesión Gerardo Cuerva, yo estaba en primera línea con José Luis Izuel en Diego de León, Madrid. ¿Vale? Se puso rojo como un tomate, porque digo, aquí hay que reivindicar y que conozcan la provincia de Teruel. Y ese día lo conoció. Desde aquel día somos amigos y ha hecho un gran esfuerzo. Porque esta mañana estaba en Granada, ha comido en Toledo, está ahora aquí en Andorra y se va para Madrid. Muchas, muchas gracias desde COE CEPIME Teruel por estar aquí. Bueno, Garcías, vicepresidente del Gobierno de Aragón, presidente de CEPIME a nivel nacional, presidente de la Confederación de Hostelería y, cómo no, nuestro director del Diario de Teruel, Chema. Ha sido una mesa redonda, muy enriquecedora, de la que podemos sacar conclusiones de cara al futuro para más cercano para nuestra provincia. Bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué vuelvo al escenario? Y es básicamente porque me he olvidado de un párrafo, como siempre. Suele ser así, ¿eh? Siempre suele ser así.
Ya ven que llevaba preparado mi discurso, pero no me he olvidado de unas líneas. Y, dado que me imagino que a ustedes, igual que a mí, se les ha hecho corta mi intervención, he solicitado mi segunda oportunidad para rematar la faena. Antes les he hablado de la importancia que para nuestra provincia suponen las herramientas de trabajo con las que contamos. Y he citado 4 de ellas, ¿vale?, que son muy relevantes. El FITE, la transición justa, los fondos europeos y las ayudas al funcionamiento. Pues bien, sobre estas últimas he caído en la cuenta de que me he dejado un aspecto muy importante, y es que las organizaciones empresariales COE, CEPIME, Cuenca, FOES en Soria y COE, CEPIME, Teruel, que como les he indicado, hemos dedicado más de 10 años de nuestros recursos y esfuerzos para lograr este objetivo, hemos realizado y seguimos realizando una labor por el conjunto de los empresarios de estas provincias. Y destaco el conjunto de los empresarios, porque somos entidades privadas con aportaciones de nuestros socios, que son los que sustentan y mantienen estas organizaciones. Y sin embargo, nuestro éxito es de todos y para todos. Y estamos muy, muy orgullosos de ello. Quisiera aprovechar para destacar este aspecto, para hacer un llamamiento al conjunto de los empresarios para que se solidaricen con esta causa. Cuantos más seamos en COE, CEPIME, Teruel, la casa de los empresarios, más y mejores serán nuestros logros. Como ven, he vuelto al escenario para poner en valor el trabajo de nuestras organizaciones empresariales. Y ahora hablo yo solo de COE, CEPIME, Teruel, las impulsoras y promotoras de este proyecto de la despoblación, que hace unos años contaron con nuestros compañeros de Cuenca y Soria para iniciar un largo camino que empieza a generar sus frutos. Un camino que se inicia en los primeros años de la década pasada en nuestra organización, por unos grandes visionarios, como comienzan siempre las grandes aventuras. Recuerdo las reuniones de aquellos años, cuando nuestro querido amigo Juan Carlos Escuder, en las reuniones del comité ejecutivo, nos empezaba a hablar de la despoblación, en unos términos, los NUTS, las densidades de población, los reglamentos comunitarios, que ninguno de los de allí presentes, doy fe, éramos capaces de entender. Nuestro presidente por aquel entonces, lo tenemos aquí presente, como siempre, don Carlos Mor, a quien poco había que azuzar para que se embarcase en un proyecto de estas características, creyó en la idea y la impulsó, conocedor de que era un camino incierto, con pocas garantías de éxito por aquel entonces, pero sabedor de que llegar a un buen puerto supondrían un antes y un después para nuestras empresas y nuestra provincia. Se dio así el inicio de un trabajo que les llevó a peregrinar por las administraciones autonómicas, nacionales, europeas, y recabar toda la información necesaria para iniciar las reivindicaciones que unos años después nos han llevado a la situación en la que nos encontramos, en las puertas de unas ayudas que hagan contar con una ventaja competitiva para las provincias de Cuenca, de Soria y de Teruel, el 20% de sus costes laborales. Por todo ello, por su visión, por su liderazgo, y siendo esta una decisión unánime del Comité Ejecutivo de COE, CEPIME y CEAT Teruel, es para mí un honor conceder la insignia de oro de COE Teruel a las dos personas que iniciaron los trabajos de estas organizaciones en materia de la lucha contra la despoblación, Carlos Mor y Juan Carlos Escuder Narbón. Por favor, subir al escenario y, cómo no, presidente de CEPIME a nivel nacional, estaremos encantados que compartas este momento con nosotros.
ha sido inesperado, no lo esperábamos. A mí no me gustan así los reconocimientos públicos. Yo creo que lo que hemos hecho, tanto Carlos como yo, como mucha gente lo he dicho hoy en el comité, en la Asamblea General, yo creo que a veces esta tierra hemos tenido grandes visionarios, ¿no? Han visto en ese momento esa oportunidad, ¿no? Yo a veces me caliento yo solo la cabeza, ¿no? Y vi esa oportunidad, ¿no? Esa idea en general. Yo creo que había gente que en aquel momento nos apoyó, yo a Carlos se lo agradezco personalmente, algunos, y estuvimos allí ya, que estábamos como Fernando Luna, cuando nos fuimos ya en el 2014 ya, allí a Bruselas, con un viaje de CEPIME con Aurelio, que ya nos íbamos los dos, Carlos y yo, sobre todo los dos visionarios que no hablamos ninguno ni francés ni inglés en Bruselas, ¿sabes? Pero yo creo que la oportunidad, sobre todo yo creo que tenemos la gente de Teruel, es que queremos a nuestra tierra. Yo creo que cualquiera que tenga esa visión, yo creo que la daría por todos los turolenses. Agradeceros a vosotros y al reconocimiento que nos habéis hecho, y esperemos que al final esa lucha que hemos hecho junto con el Gobierno de Aragón y los gobiernos autonómicos también de Castilla y León y Castilla-La Mancha y las organizaciones empresariales también, que nos dieron siempre el apoyo también en aquel momento Antonio Garamendi y todo, yo creo agradecerlo aquí. Y como bien decía también aquí mi amigo y presidente Arturo, yo creo en la colaboración público-privada. Yo creo que ese esfuerzo que hemos hecho siempre y ese entendimiento, algunas veces nos hemos podido entender un poco con alguna discrepancia entre el Gobierno de Aragón y los diferentes gobiernos y las instituciones, yo creo que ha dado su fruto, y esperemos que no tarden mucho en aprobarnos esas ayudas. Bueno, yo lo primero que querría, lógicamente, es darle las gracias a mis compañeros, a los empresarios, a los que, entre comillas, pues les debo todo esto, a ellos, y sobre todo al conjunto de la provincia, porque yo creo que merece la pena trabajar por esta tierra y luchar por lo que uno cree, ¿no? Luego, ¿sabéis qué pasa? Que se les comentaba ahora ya a ellos dos, tanto Juan, los dos Juanes, me tienen especial cariño, porque son los que siempre me han hecho reconocimientos, tanto en la comarca de Guadalajara como aquí en la comarca de Andorra. Y os voy a decir una cosa, y ahora os lo digo públicamente, me hace mucha ilusión el poder llevar la insignia de la organización a la que he querido tanto tiempo, y que, bueno, si queréis que os diga la verdad, un poco molesto estaba por no haber tenido todavía la insignia de oro y brillantes de la Confederación. Pero los agradezco de corazón, y lo que sí que os digo es que merece la pena que trabajemos todos por esta tierra desde la unidad. Somos muy poquitos, y la verdad es que lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro, como decíais todos aquí en la conversación. Yo, sobre todo, me siento muy orgulloso cada vez que veo, sobre todo, a José Luis Izuel, porque tener un aragonés presidente nacional de un sector tan importante como es la hostelería y el turismo, pues la verdad es que esto a uno le pone, ¿no? Es igual que cuando ves a un turolense en una situación pues bueno, importante en este país. Yo lo he dicho, muchísimas gracias a todos de corazón, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, convencer ahora al Gobierno a que ponga en marcha cuanto antes esta medida que la Unión Europea nos ha reconocido, y sigamos trabajando en esto, porque creo que todavía queda mucho recorrido, y entre todos juntos seremos capaces de hacerlo. Gracias. Disculpar, yo como Juan se me olvida también reconocer aquí que yo creo que ha sido también el equipo que ha habido de la casa, Sergio, las personas que han estado colaborando aquí de CEO de Teruel, y mi gran amigo José Antonio, que él hoy en día está también aquí más al pie del cañón, porque la carga de trabajo es impresionante cada día. Yo creo que le hagamos un aplauso tanto a Sergio como a José Antonio. Bueno, y ahora sí, tras esta entrega de las insignias de oro, vamos a continuar con esta gala. Lo hacemos ya con la entrega de los premios. Antes de nada, disculpar en este caso a Gerardo Cuerva, que creo que se tiene que marchar, presidente de CEPIME, tiene que ausentarse porque tiene, como bien decía Juan, que viajar hasta Madrid. Así que, bueno, le despedimos.
Y vamos a empezar a iniciar ese momento álgido de esta tarde, de esta velada, en la que vamos a conocer por fin cuáles son los galardonados en este año 2021. Cabe recordar que a causa de la situación sanitaria, la entrega de los premios no es física, como hemos comentado al principio. Se encuentran ahí cualquier persona que tenga que subir al escenario, cualquier empresa reconocida, el responsable de la empresa reconocida, deberá coger por orden de llegada, ¿no?, el suyo, y entonces ya, bueno, pues hacer la foto correspondiente. Comenzamos con esta entrega de los premios, lo hacemos con el premio Semilla COE Cepime Teruel 2021, un reconocimiento que viene a poner en valor la valentía de los emprendedores que ven crecer tras mucho esfuerzo, tras mucha implicación y dedicación, la semilla que un día plantaron y que han regado con ilusión, con trabajo y también con talento. En esta ocasión, este premio recae en la empresa Imago Entertainment, una productora 100% turolense que ha apostado por que Teruel sea una provincia de cine y que sus escenarios y sus gentes sean los protagonistas. Así que un aplauso y vamos a conocer enseguida un poquito más de la empresa a través de un vídeo. Hablar del mundo audiovisual de la capital turolense es hacerlo de una marca joven como es Imago Entertainment, una empresa dedicada al sector audiovisual que cumple su tercer año de vida y cuya meta es potenciar la imagen de Teruel y profesionalizar el sector. Lo que queremos hacer Carlos y yo es engrandecer el sector profesional audiovisual de la provincia, engrandecer el sector, la industria cinematográfica. Con ello también pretendemos, pues eso, la mínima fuga de cerebros. Para profesionalizar el sector audiovisual en Teruel, valga la redundancia, es rodearse de profesionales. Entonces, lo que necesitamos es una valoración realista por parte de las empresas que nos contratan, instituciones y demás, para que se valore el trabajo real que hay detrás. Esta pareja de turolenses, tras realizar varias colaboraciones, decidieron dar el paso y juntar sus caminos profesionales, afincándose nuevamente en Teruel. Nos gusta mucho vivir en Teruel, creo que es uno de nuestros objetivos, ¿no? Poder vivir en Teruel, trabajar tanto para Teruel como de puertas afuera. La diversificación de esta empresa abarca campos como la creación de contenidos audiovisuales de ficción, publicidad, eventos, vídeos corporativos o de videoclips, donde pueden dejar su huella particular con la libertad creativa. El mundo de los videoclips es perfecto porque tienes mucha libertad creativa. Son proyectos musicales que te permiten crecer mucho como profesional, y aquí en Teruel hemos tenido la suerte de que nos han dejado trabajar muy libres, al no haber un mercado amplio con el que te comparas de forma constante, lo cual también hace que Imago sea una productora muy libre en cuanto a su forma de trabajar. Su amor y pasión por lo audiovisual se queda plasmado en todos sus trabajos, que unido a su constancia y tesón les ha servido para embarcarse en proyectos como García y García, en la figuración para escenas de Centauro para Netflix o en su último trabajo en Goya 3 de mayo. Y bueno, pues poco a poco Imago ha conseguido dar el salto al mundo cinematográfico. Últimamente, en el último año, hemos realizado 3 producciones cinematográficas en las que hemos dado el servicio local de producción. Hemos sido auxiliares de producción en esos rodajes y también hemos creado el casting de figuración de estas películas, ¿no? Esta joven productora audiovisual, tras decir acción en 2018 para dar los primeros pasos, quieren continuar sumando tomas y secuencias a sus espaldas, contribuyendo en el panorama cinematográfico turolense para ver a Teruel como ciudad de cine con sus propios proyectos, dando un gran salto exponencial. Nos recogen el premio Fran Muñoz y Carlos Alonso, directores creativos de Imago Entertainment. Sube también al escenario Ángel Muela, presidente de la Comisión de Formación de COE Cepime Teruel y la Cámara de Comercio, y además les acompaña también José Cueva, presidente de Caja Rural de Teruel, patrocinadores de este evento, y enseguida también los responsables de la empresa nos ofrecerán unas palabras, así que un aplauso y que suban al escenario.
Bueno, ya lo decimos, que se nos da estar mejor detrás de las cámaras que delante. Muchas gracias por el premio, de verdad. Pero como decimos Carlos y yo, Imago no somos solo él y yo, estamos aquí gracias a un montón de colaboradores, a un montón de profesionales, muchos de ellos se encuentran aquí, y a un montón de amigos que nos permiten pues, esta labor de contar historias en la gran pantalla. Creo que el vídeo ha hablado bastante bien ya de lo que pensamos, pero este premio nos permite pues, una gran visibilización en la provincia y seguir nuestro camino potenciando, profesionalizando la industria del cine en Teruel, sobre todo engrandeciendo la marca Teruel en el panorama audiovisual nacional e internacional. Todo el mundo con el que hemos trabajado en estas producciones se va encantadísimo de Teruel, hay que creérselo y nosotros queremos estar ahí para demostrarlo, ¿no? Para avanzar y poder hacer proyectos más grandes, es verdad que pensamos que habría que descentralizar un poco la producción aragonesa, poder generar más puestos de empleo en esta industria en Teruel. No debemos dejar escapar a los jóvenes apasionados, a las mentes creativas y a los pequeños empresarios. Nosotros vamos a seguir trabajando muy duro por y para Teruel y finalmente pues dedicarle personalmente este premio a mi pareja, que es la película de mi vida, y a toda mi familia por creer en este loco con su cámara. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Fran se ha explicado muy bien, el vídeo también. Yo voy a leer 4 cosas para que queden claro quiénes somos, por si no ha sido así. Primero, dar las gracias por este premio a COE, a Cepime Teruel, a la Cámara de Comercio, al Gobierno de Aragón, también al CEI Aragón por apoyarnos desde los inicios de nuestra marca y a todos nuestros clientes y compañeros que, como Fran ha dicho, muchos están por aquí hoy trabajando. Es un gusto después de todo ese tiempo que ha sido un poco machacado para el mundo de los eventos, la cultura, el audiovisual. Pues bueno, aquí estamos de nuevo. Cuando empezamos en Teruel con Imago, no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero con trabajo e intuición y poniendo un poquito de corazón en cada uno de los proyectos que hemos abordado, nos ha llevado a un punto en el que nos hemos sentido capaces de desarrollar producciones propias y participar en la resolución de grandes producciones del ámbito del cine español, como por ejemplo las producciones que hemos hecho últimamente, la última con el director de cine Carlos Saura, que ha sido un honor tenerlo en Teruel con nosotros. Lo que nos movió a crear una productora audiovisual en Teruel no es más que la pasión por el mundo del cine, averiguar cómo se hacían esas películas que tanto nos gustaban. Y en Teruel nos dimos cuenta de que podíamos jugar, de que la presión era muy diferente a la de las grandes ciudades en las que ya habíamos empezado nuestras carreras. Con el paso del tiempo hemos ido descubriendo necesidades audiovisuales muy diversas, pero siempre buscando la mejor manera de hacerlas posibles bajo nuestro criterio. Lo que considero que nos ha traído hasta aquí y nos va a seguir permitiendo seguir dando saltos exponenciales en la calidad de las producciones de Imago. El audiovisual hoy en día es un valor cultural y de comunicación que es consumido por la mayoría de la población. Nuestra propuesta es que se pueden crear puestos de trabajo de calidad y profesionalizar el sector cada vez más, generando riqueza a nuestra provincia. Por eso os animamos a que conozcáis el mundo del cine y os animamos a la inversión en proyectos audiovisuales tanto en ficción como publicitarios para vuestros negocios. En este año que homenajeamos a Segundo de Chomón o Viridiana de Luis Buñuel, nos gustaría hacer hincapié en que el arte y la cultura siguen vivas y que nos gustaría dar la oportunidad a nuevos Buñueles y Chomones para que se queden en Teruel. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena y vamos a continuar con estos galardones. Lo hacemos ahora mismo con el Premio Empresa Teruel 2021 a la internacionalización, que reconoce el trabajo de aquellas empresas, organizaciones que han hecho que los productos y servicios de la provincia de Teruel suenen más allá de nuestras fronteras, llevándolos hasta cualquier parte del mundo. En esta ocasión, este premio ha recaído en Industrias Cárnicas Los Tres Reyes del grupo Arcoiris. Conocemos un poquito más sobre esta empresa dedicada al despiece y a la comercialización del porcino y que gestiona el matadero comarcal de Valderrobres a través de un siguiente vídeo.
Industrias Cárnicas Los Tres Reyes es una empresa perteneciente al grupo Arcoiris que se dedica al despiece y comercialización del porcino y la gestión del matadero comarcal de Valderrobres para el sacrificio de su producción. Al mismo tiempo es una empresa que hoy tiene una clara vocación de exportación como todo el sector y muestra de ello es que estamos invirtiendo en modernizar el matadero para un posible crecimiento y para lo que es aumentar la homologación a terceros países. Empezó ya hace unos 20 años, evidentemente sacrificamos entonces unos 200 cerdos semanales y hoy estamos sacrificando unos 7.000 cerdos semana. La empresa está inscrita en el Consejo de Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel, donde una buena parte de su producción está destinada a este tipo de canal, siendo uno de los principales operadores de esta denominación de origen. Una empresa en constante crecimiento. Nosotros actualmente entre matadero y sala tenemos 250 empleos y después de estas inversiones que prevemos finalizar en un año y medio pasaremos a incrementar nuestra producción un 40% con un incremento de 300 puestos de trabajo. La superioridad de sus productos les ha llevado a la obtención de certificados de calidad alimentaria que garantizan la confianza sostenible. Tres Reyes cuenta con el certificado BRC y FS, que son dos normas internacionales que permiten la comercialización de nuestros productos tanto a nivel nacional como internacional. Sobre todo las grandes demandantes de este tipo de normas son grandes superficies, pero bueno, actualmente lo demandan todo tipo de clientes. El examen y control del bienestar animal en granjas y mataderos es clave a la hora de obtener el producto en las mejores condiciones. Aparte también cuenta con el certificado de bienestar animal, en el cual estamos certificados Tres Reyes en su parte de trazabilidad, pero también tenemos certificado nuestro matadero como buenas prácticas con el trato de los animales. Implicada, como todo el sector porcino en la exportación, Industrias Cárnicas Los Tres Reyes está valorizando sus productos en el exterior. A día de hoy, aproximadamente un 25% de su producción la comercializa en mercados internacionales. Exportamos a nivel de Europa, Italia, Francia, Gran Bretaña, pero también exportamos a terceros países, sitios como Sudáfrica, Vietnam, Costa de Marfil, Hong Kong, este tipo de destinos. La empresa recibe hoy con orgullo este reconocimiento que seguro les dará más fuerza para seguir con la apertura de nuevos mercados. Hombre, pues es un reconocimiento a todo el esfuerzo que nos ha costado durante varios años la obtención de estos certificados y evidentemente gracias a ello el conseguir llegar a los mercados a los que actualmente estamos llegando. Un reconocimiento evidentemente a nuestra labor y en este caso, en este tema en concreto, y evidentemente nos da un empujón a seguir trabajando en esa exportación. Arcoiris y le acompaña Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel, así que acercaos al escenario ambos. Señora consejera de Presidencia, señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, señor alcalde de Andorra, señor presidente de COE CEPIME Teruel y señor presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, autoridades y asistentes a este acto. En representación del Consejo de Administración de Industrias Cárnicas Los Tres Reyes y como presidente del Grupo de Empresa Arcoiris, a la que pertenece esta empresa, quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento al Gobierno de Aragón, representado hoy por su vicepresidente Arturo Aliaga, así como a los representantes de CEO y CEPIME Teruel y a la Cámara de Comercio de Teruel, por esta distinción que hoy nos otorgan. El obtener este reconocimiento supone valorar el compromiso de nuestra empresa en la excelencia empresarial, proceso en la que vamos avanzando con el esfuerzo conjunto de empleados y directivos,
que se implican enormemente para llevar a la práctica la misión marcada por el Consejo de Administración, el impulso del sector ganadero de base cooperativa, con el que hemos conseguido un modelo de economía circular favoreciendo el asentamiento de la población en nuestra provincia. En este proceso nos hemos guiado por unos valores que surgieron ya en los orígenes del Grupo Arcoíris, con la primera iniciativa llevada a cabo en el año 78, con la creación de la fábrica de piensos, y tales como la innovación de toda la cadena productiva, desde la fabricación de piensos y la genética porcina y cunícola hasta la gestión de los purines, pasando por la obtención del valor añadido en nuestros productos mediante su transformación industrial. La gestión mediante un modelo de economía circular, el desarrollo sostenible, la actitud del servicio de la calidad total a clientes, socios e integrados. Y sobre todo la honestidad, el tesón y el esfuerzo que han marcado el trabajo de nuestros socios desde el inicio de su andadura hasta la actualidad. Nuestra visión es ser referentes de la integración vertical y horizontal del sector ganadero en nuestra provincia, permitiendo un desarrollo sostenible de las explotaciones ganaderas y de la industria transformadora vinculada a las mismas. Ello nos permitirá asegurar el empleo en nuestro territorio y así cumplir nuestra misión. El reconocimiento otorgado hoy contribuye a fomentar aún más nuestro propósito y alentar el espíritu de la internalización, a la vez que permite que nuestros productos, que cuentan con los principales certificados de calidad alimentaria, garantizando la confianza sostenible de los mismos y con presencia en 18 países de todo el mundo, pueda destacar por su trazabilidad 100% turolense. Muchas gracias. Pues enhorabuena a la empresa premiada. Vamos ahora con la entrega del galardón del Premio Empresa Teruel 2021 a la innovación, que reconoce y premia la labor de empresas que buscan avanzar hacia el progreso a través de nuevas sendas y tratando de incorporar siempre mejoras novedosas y soluciones que escapan de lo establecido. En este punto se reconoce hoy el trabajo de Grupo Alternatic. Desde hace varios años, esta empresa de telecomunicaciones y energía, que opera principalmente en la provincia de Teruel, ha contribuido a hacer de nuestro territorio una zona más y mejor conectada, creando oportunidades para todos aquellos que viven aquí. Vamos a conocer más a fondo cuál es la labor de Grupo Alternatic, que además ha hecho posible que esta gala se retransmita en directo gracias a que ha hecho la instalación de la conexión necesaria, algo que agradecemos. Así que vamos a ver el siguiente vídeo. En el año 2012 empieza el camino de Alternatic, con el propósito de dotar a la provincia de Teruel de un servicio de Internet de calidad. En 2020, y como resultado del proceso natural de expansión y crecimiento, inician proyectos de IoT, Internet de las Cosas y Smart City. Este año fue el año en el que la compañía experimentó su mayor crecimiento, también con el nacimiento de la distribuidora de energía Luciérnaga. Fue entonces cuando se creó la marca comercial Alternatic, con el fin de englobar bajo un mismo paraguas todos los servicios de energía y telecomunicaciones. El objetivo que se marcó en sus inicios fue que ningún municipio se quede atrás en el progreso, mejorando las telecomunicaciones en nuestro territorio. Los inicios fueron duros porque al final, el principio sobre todo estaba yo solo y pues bueno, hacías un poco de hombre orquesta, ¿no? Estábamos pues cogiendo el teléfono, tirando cable, resolviendo incidencias, pero bueno, poco a poco y el transcurso del tiempo fue dando sus frutos. En cuestión de unos años, pues bueno, ya empezamos a crecer, montamos nuestra primera tienda. Desde entonces hasta ahora habrán pasado 4 años y ahora mismo, pues bueno, estamos 33 personas trabajando en 4 sociedades y ya empezamos a tener una notoriedad muy potente en el territorio, tanto en la zona del Bajo Aragón histórico como en Teruel. El compromiso con la sociedad es la clave del crecimiento de Alternatic, no solamente con los clientes, sino también con sus empleados. Una comunicación horizontal y participativa entre empleados y responsables hace que estos se sientan parte del equipo
y contribuyan en la mejora de la calidad del negocio. Yo me dedico a la oficina, yo llevo a los chavales de fuera, yo dirijo a la gente de la calle y el ambiente pues es bastante bueno. Recuerdo empezar en la cochera de mis padres, 3 personas, llevo a 15 personas y la gestión del día a día con la gente. Pues en este departamento sobre todo el teléfono que está sonando de continuo y pues nos encargamos del control de bancos y sobre todo de meter y revisar contratos de clientes. Lo que procuramos es tener tiendas para dar una atención mucho más cercana que pues, otro tipo de operadores, porque es más todo telefónico y demás, preferimos el trato humano. A nivel también de empresas tenemos comerciales que van visitando las empresas, comerciales especializados para ello. La implantación del IoT o diferentes puntos y sistemas de los municipios permiten a estos ser más eficientes en su gestión, como pueden ser el ahorro de agua o de luz, controlando a través de sencillos programas todo el sistema municipal. Confiamos en nuestro partner Alternatic en la provincia de Teruel para la distribución de nuestros productos y servicios acorde a sus máximos de calidad y servicio. La empresa recibe hoy con orgullo este premio que les dará una inyección de energía para seguir progresando y hacer las cosas bien. Para nosotros este premio es todo un orgullo que COE y CEPIME hayan contado con nosotros para otorgárnoslo y poderles seguir ofreciendo pues toda la innovación y toda la tecnología y que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Para la recogida de este premio, a Daniel Giner, presidente y propietario del Grupo Alternatic, que además va a subir acompañado de una persona muy especial como es su hijo Yago. Le acompaña también en la recogida de este premio Maite Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón. Bueno, buenas tardes a todos. Me he tomado el lujo de que suba mi hijo conmigo. Luego me va a costar caro porque he tenido que negociarlo con él. Nada, agradeceros a todos la confianza que habéis tenido durante todos estos años. Mucha gente que nos ha visto crecer. La verdad, no ha sido fácil en un territorio como este, tal como hablaba Arturo. No es sencillo ser una empresa que lo que hace es crear redes de infraestructuras. Y bueno, estamos aquí para quedarnos, llevamos 9 años y acabamos de nacer. Con 38 años que tengo, creo que queda mucho desarrollo en nuestro territorio y las nuevas tecnologías, como puede ser el IoT, que realmente creemos que es la nueva potencia y la nueva burbuja que se va a crear en todos los sistemas de telecomunicaciones. Queremos ser una de las empresas referentes del territorio. Por ello, gracias a Susana Traver, que nos ayudó y estamos implantando ahora mismo una red en la que estamos creando una red de fibra óptica, una red de wifi y instalando unos sensores IoT. Vamos a poner en valor nuestra empresa y creemos que debéis confiar en nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Enhorabuena, gracias por las palabras y vamos a pasar también a conocer ahora el ganador del Premio Empresa Teruel 2021. A la trayectoria empresarial se dice que la experiencia es un grado y si a esa experiencia le sumamos el buen hacer y también el compromiso con el territorio, son los ingredientes que nos permiten entregar este galardón. Un reconocimiento que en este 2021 va para Coaliment Aragón, empresa dedicada principalmente a la distribución de productos alimenticios, bebidas y droguería y también a la gestión de supermercados de proximidad. Este último punto muy importante porque sus puntos de venta son en cierta medida necesarios en cada uno de los pueblos donde se ubican. Vamos a conocer un poquito más sobre este empresa.
Coaliment Aragón es una empresa de distribución de alimentación que cuenta con más de 60 años en el sector, con una mayor apuesta por el comercio de proximidad. Nuestro cliente potencial son supermercados en poblaciones pequeñas, multiservicios, pequeños distribuidores, y luego hay una línea de cash and carry que es el comercio dedicado al profesional, tanto de hostelería como de alimentación. Los primeros pasos de esta empresa se dieron bajo el nombre Enaco, que operaba a nivel nacional con la misma dedicación que hoy en día. En el año 2003 la adquirió el grupo HD Cobalco de la familia Saperas, dándole pues eso, una profesionalización que se había deteriorado un poquito, y empezó el desarrollo del negocio, centrándose más en el comercio de proximidad, apostando por los pueblos, ahora con este problema tan grande que tenemos de despoblación. Teruel tiene pues unas características que a lo mejor no tienen otras poblaciones, entonces nosotros tenemos que estar ahí, y apostamos y seguiremos apostando por eso, por las pequeñas poblaciones, por evitar la despoblación y por lo menos dar servicio y permitir que también son puestos de empleo. La seña de identidad de Coaliment es el servicio y cercanía con el consumidor, al que se cuida y apoya para que continúe con ellos. Además, se destaca el gran equipo profesional compuesto por unas 100 personas, 2 ingredientes que diariamente meten en el carro de la compra y que servirán para continuar con la misma línea de trabajo. Hay muy buen equipo y muy contento de aterrizar aquí y a continuar la misma línea, y la verdad es que los clientes pues son muy fieles. El buen hacer y la implicación de cada una de las personas que forman la empresa se ha visto incrementado en el último año. Muchísima faena, como todos estaban confinados en los pueblos, pues han pedido más mercancía. Duro, pero bueno, pues siempre con alegría, porque hemos podido sacar todo el trabajo que había. La gente ha respondido fenomenal, se han hecho horas extras, se han tenido que venir a trabajar los sábados, y aquí ni una mala cara. Todas las fases en las que se estructura el día a día de la plantilla son importantes, desde la recepción de la mercancía hasta su almacenaje y distribución, y por supuesto el trato y cercanía con los clientes. Solemos visitar a todos nuestros franquiciados y sobre todo darles un soporte, que a pesar de que tenemos un equipo de supervisores que están encima de ellos. Coaliment Aragón continúa creciendo y dándole valor y servicios a los municipios rurales de la comunidad aragonesa, y espera poder hacerlo por lo menos durante otros 70 años más. Gerente de Coaliment Aragón, y le acompaña también Juan Ciércoles, presidente de COE y Cepime Teruel, y Pilar Molinero, directora del Instituto Aragonés de Fomento. Buenas tardes a todos, y en primer lugar muchas gracias por el premio. Quiero agradecer en primer lugar a la propiedad de la empresa, a la familia Saperas, que hace más de 15 años decidió invertir en Teruel en un momento que no era muy fácil, y apostó por nosotros para que le guiáramos el proyecto. En segundo lugar, muchas gracias, como ha dicho el vídeo, al equipo humano que hay en Coaliment Aragón, personal del almacén y personal de tiendas, que gracias a su esfuerzo, su sacrificio y su trabajo, hoy estamos aquí. A nuestros clientes, por supuesto, gracias por esa confianza depositada en nosotros y esa fidelidad, que la verdad que yo espero que sigamos durante muchos años más yendo de la mano y creciendo en este proyecto. Siendo un poquito egoísta, muchas gracias a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, Ana Julia y Rocío, que han estado conmigo en todos los momentos, en los buenos y en los malos sobre todo.
Y solo deciros ya por último que Qualimen Aragón va a seguir apostando por el comercio de proximidad. Vamos a intentar generar la riqueza y el empleo que nuestros pueblos de Teruel se merecen. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, enhorabuena, y vamos ahora con el último de los galardones que se entregan en esta cita, que como decíamos, bueno, pues reúne a gran parte del tejido empresarial toda la provincia de Teruel. Se trata del premio Empresa Teruel 2021, un premio a la gestión, a la relevancia y al buen hacer en el ámbito económico y también a la gestión y al ejercicio de la actividad dentro de la provincia de Teruel. En esta ocasión, el premio Empresa Teruel 2021 recae y reconoce el trabajo de Autersa, que orienta su actividad a la venta y reparación de vehículos, turismos y comerciales de las marcas Renault y Dacia para toda la provincia de Teruel. Conocemos su historia. El año 1991 marcó el inicio de la andadura empresarial de Automóviles Teruel, que después de 30 años continúa ofreciendo sus servicios. Somos la única empresa de la provincia que da ese servicio, como digo, integral, desde venir a hacer una financiación tanto de servicios de taller como de un vehículo, un seguro, vehículos comerciales, vehículos turismos, todo lo que gira en torno a un automóvil. Nosotros podemos dar un servicio integral. La empresa Autersa, como se le conoce desde 2019, tiene presencia en Alcañiz y Teruel, además de contar con personal en la zona de Caspe. Tenemos 2 centros para un volumen muy pequeño, entonces eso nos exige pelear más por la excelencia si cabe que una concesión que a lo mejor puede tener los gastos fijos más contenidos. Nos ha llevado, como digo, a que en 2009 ganamos un premio de calidad a nivel nacional, el Global Quality Awards. En 2011 ganamos la primera edición del Dealer of the Year, el DOTI que decimos coloquialmente, en Renault, donde premian a las 100 mejores concesiones a nivel mundial. Ese premio, como digo, lo conseguimos en 2011 y en 2014. Uno de los bienes más preciados de Autersa es el equipo humano, que ha evolucionado hasta contar actualmente con 34 empleados. Una plantilla que no pierde de vista los valores con los que se fundó de esfuerzo, constancia y cuidado del empleado y el cliente. Sin el equipo que tenemos hoy día, con la implicación que tienen y con lo volcados que están con esa excelencia en el trato, en el servicio al cliente, desde luego no solo no estaríamos hoy recogiendo el premio, sino que posiblemente no sé si estaríamos con la puerta abierta. Recibir este reconocimiento a su trabajo y dedicación llega en un momento clave donde el sector no atraviesa su mejor etapa, un galardón que refleja el buen trabajo en equipo. Yo me siento muy halagado por recibir este premio y también en parte en representación de todos mis compañeros del sector de automoción, porque es verdad que es un sector que está siendo golpeado muy duro con las nuevas normativas. Es un premio que se gana entre todos, tanto los compañeros de taller con su trabajo, los compañeros de ventas con su profesionalidad a la hora de vender los vehículos, y un entendimiento general entre todos, tanto por parte de dirección como por parte de los compañeros. El trabajo diario de cada una de las piezas de este engranaje del automóvil no sería posible sin la respuesta de los clientes, que valoran su cercanía. Pues por el trato, por la profesionalidad, la verdad es que tenemos muy buen trato con los clientes, mucha cercanía. Nuestro cliente es mucho más agradecido que el cliente de Madrid, porque al final valora mucho esa cercanía, ese trato mucho más personal y mucho más cercano se valora. Concienciados con el medio ambiente, Autersa trabaja en el borrado de su huella de carbono. Con este plan seguirán trabajando para ofrecer el mejor servicio y obtener los mejores resultados durante muchos años más. Invitamos a subir al escenario ahora mismo a José Ignacio Guillén, CEO de Autersa, y también se acompaña en esta ocasión Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria.
autoridades, organizadores, muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor recibir hoy este premio. Incluso estamos halagados y a la vez sorprendidos. Lo primero que me gustaría hacer es felicitar a mis compañeros, a todos los que han recibido hoy un premio. Esto deja claro que tenemos empresa para muchos años en esta provincia, porque hay madera. Si me lo permiten, voy a romper un poco el guión y quería compartir con ustedes un poco una reflexión personal, sobre todo después del año que hemos vivido todos, porque fue un año en el que pues, una crisis inédita e inesperada nos metió a todos en nuestras casas y hubo momentos en los que, por supuesto, no sabíamos en qué momento íbamos a volver a tener una actividad normal, lo que llamamos una actividad normal, e incluso si seríamos capaces de resistirlo. Y en esos momentos es cuando te asalta un poco la pregunta del millón. ¿Yo he elegido bien este camino? Porque al final el camino del emprendimiento o de la empresa, digamos, no es un camino fácil. De hecho, pues les diré que está lleno de desvelos, que es arriesgado y que pesa ni mucho pues, la responsabilidad de pagar las nóminas todos los fines de mes. El que paga una nómina lo sabe. Entonces, para llegar a la respuesta a esa pregunta, seguramente pues tendríamos que hacer la primera pregunta, es ¿por qué escogí este camino? Y ahí tengo la respuesta bastante clara, y es que desde pequeño pues me han inculcado valores como el esfuerzo, el sacrificio y sobre todo el trabajo. Y mientras pues, compañeros de estudios estaban en vacaciones pues, en el pueblo, en la playa, en la piscina o en la montaña, pues yo normalmente dedicaba buena parte de esas vacaciones a colaborar en la empresa familiar en lo que buenamente podía. Igual era descargar un camión, que era repartir una ruta con una furgoneta. Y lo digo muy orgulloso porque gracias a eso seguramente pues hoy soy lo que soy. Entonces, por eso, de ahí que me gustaría enviar un poco, de conocer a mis padres, perdón, es que es un poco emocionante, de conocer a mis padres el trabajo hecho, el haber apostado todo hace muchos años y fundar la empresa que hoy estamos celebrando el 30 aniversario. Y en base a eso también me gustaría hacer un poco extensivo este pequeño homenaje a todas las empresas que, como ellos, pues a lo mejor sin la mejor de las cualificaciones académicas, fueron capaces de montar una empresa y llegar hasta hoy. Hoy son un ejemplo para todos nosotros. También, como sin un buen compañero los viajes son menos viajes, quiero agradecer a mi mujer, Cristina, que está hoy con nosotros, y a mis 4 hijos, por el apoyo incondicional que representan para mí y por la paciencia casi ilimitada que pongo demasiadas veces a prueba. Y por último, al equipo humano que forma parte de Autersa, que desde luego este premio se habría sido totalmente imposible sin, como decía en el vídeo, sin vuestra búsqueda de la excelencia. Este premio, como digo, es vuestro. Para terminar, les diré que la respuesta a esa pregunta de si habré escogido bien este camino, yo la tengo clara, es sí, elegiría este camino una y otra vez, porque a pesar de que es un camino con baches, y lo hemos visto este año pasado, que todos lo hemos pasado bastante mal, también es un camino que está lleno de retos superados y de momentos inolvidables, como recoger hoy este premio con todos ustedes. Y además, también tengo que compartir con ustedes que si fuera un camino fácil, pues sería una pena que fuese un camino fácil, porque ya seguramente no valdría la pena recorrerlo. Muchas gracias por este premio. Buenas noches. Hablaba José Ignacio de ese camino, el camino que le ha traído en esta ocasión hasta aquí, que les ha traído a todos ustedes y a todos los premiados, un camino que, bueno, al que en esta gala ya vamos a poner poco a poco fin. Enhorabuena a todos los premiados por estos galardones, por estos reconocimientos, por el trabajo, al fin y al cabo, es reconocido hoy, aquí y ahora. Y vamos a ir concluyendo este acto y para eso invitamos de nuevo a que suba hasta el escenario a Arturo Aliaga, al vicepresidente del Gobierno de Aragón, que nos va a ofrecer unas palabras para ir cerrando ya y concluyendo este evento. Bueno, buenas noches, no os voy a cansar. Creo que ha sido intensa la sesión. Primero, agradecer al alcalde la acogida que nos da siempre, en lo personal y en la parte del Gobierno de Aragón, la acogida que nos da siempre cuando venimos a Andorra.
Segundo, quiero hacer mención especial a que nos haya acompañado la consejera. Saben que está seriamente implicada con la provincia de Teruel, y yo, que tengo esas responsabilidades, pues también es un lujo tenerla de compañera para sacar cosas adelante. Quiero agradeceros especialmente a los dos presidentes de la Cámara y de CEPIME traer el premio Andorra. Voy a deciros la verdad, lo decidí yo. Me preguntó Juan, dice, está aquí el señor Luna, ¿hacemos el premio? Digo, hay que hacer el premio como sea. Hay que hacer el premio como sea, hombre, es que no podemos estar encerrados o confinados. Y dice, ¿y que lo hacemos en Andorra? Digo, no, es que lo vamos a hacer en Andorra. ¿Verdad, Juan? Y así está. Y hemos venido aquí y estamos tan a gusto de estar en Andorra. Mirad, a mí me produce bastante emoción cuando veo esta foto de cine, porque esta foto desde aquí es una foto de ver a los que hemos compartido y llevamos compartiendo tantos años, veros aquí a todos juntos, celebrando que tenemos empresas líderes, y eso desde luego da una enorme satisfacción. Y luego, no me quiero olvidar tampoco, porque aquí todas las administraciones que están representadas, y lo digo con el corazón, querido presidente de la Diputación, vicepresidente que nos acompañas, las administraciones que están representadas, tenéis que confiar en ellas. La Diputación, como digo, provincial, el Gobierno de España, cuando hablamos del FITE, pues hay una relación extraordinaria con el Gobierno de España, o como he dicho a los medios, qué casualidad, señor subdelegado, que el primer concurso para adjudicar megavatios de la transición justa sea el de Andorra. Es decir, el Gobierno de España, que nos escucha, aparte de lo que haga con los ERTES, con los ICOs, que es inmenso la cantidad de recursos que habéis podido palpar. Por eso os decía, esas medallas o esas insignias a Juan Carlos y a Carlos, muy merecidas. De hecho, el premio Empresa de Teruel se creó siendo presidente de CEPIME el señor Carlos Mor, y otras cosas de líneas eléctricas en la preocupación de llevar a las pymes del Fondo de Teruel. No me quiero olvidar tampoco de los jefes supremos de las patronales, Aurelio, de la Caja Rural, y de los directores generales, que aunque están en un segundo plano, está la directora de Comercio, directora del IAF, el querido director general de Administración Local, secretario general técnico, que son los que hacen el trabajo. Nosotros salimos en la foto, pero hacen el trabajo, como los secretarios generales de las confederaciones, que vosotros sois los que sacáis los papeles. Siento que se haya ido nuestro querido granadino, porque le tenemos que decir que también en el foro donde él se mueve, también se puede ayudar a Aragón y a los aragoneses. Enhorabuena a todos los grandes proyectos de Tres Reyes, la fibra y la conectividad y la energía. Está también el comisionado de la Agenda 2030, sostenibilidad, Agenda Verde, todas estas cosas que habéis citado en Tres Reyes. Y desde luego quiero desearos que presentéis expedientes a la convocatoria que saca el Gobierno de Aragón, que tenemos abiertas la convocatoria de los 141 millones asignados de los fondos READ que habéis pactado, de los 7.000 millones que habéis pactado con los empresarios, y que el año 2021 no tengáis pérdidas para que no tengamos que sacar una convocatoria nueva, José Luis, porque si no nos vamos a arruinar. Bueno, termino con ese cariño, abrazo sincero a todos y por acompañarnos a estos magníficos premios en esta tarde de cine, en un sitio de cine, con unos amigos de cine, y desde luego, como digo, enhorabuena a todos por los premios, a los colaboradores y a las administraciones, que nos lo estamos ganando. Buenas tardes.
Gracias al vicepresidente del Gobierno de Aragón. Y vamos a poner fin ya a esta gala. Lo hacemos con una foto de familia, por lo que invitamos a los premiados y a las autoridades a que suban al escenario para poder tomar la instantánea de recuerdo de esta cita, de este evento. Enhorabuena a todos los premiados y muchas gracias a todas las personas que han hecho posible que se desarrolle este evento, como decían, aquí en Andorra. Esta celebración, un año más de la gala que une a COE Teruel, a CEPIME Teruel, a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia y también al Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento. Una cita que es, en definitiva, un encuentro entre los motores empresariales de la provincia de Teruel y que demuestra la gran importancia de reconocer a aquellas organizaciones que prosperan y que con su labor y desempeño contribuyen a crear una provincia más competitiva y a la vez con mayores oportunidades. Reiteramos de enhorabuena a los premiados y ponemos fin a esta gala con esta foto de familia. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. Oh, I wanna take two, I wanna break through, I wanna know the real thing about you. Y ahora, por favor, pedimos que se queden únicamente los premiados en el escenario para esa foto final. I just wanna sit and look at you, look at you. What would it matter if your friends knew? Who cares what other people say anyway? Oh, we can go far from here and make a new world together, babe. 'Cause if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. Oh, I wanna take two, I wanna break through, I wanna know the real thing about you, so I can see you in a new light. Yeah, if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins?